Bueno, hola, ¿qué tal? Si estás llegando hasta acá es porque ya hablamos de visiones unitarias de la cultura escolar, visiones binarias y hoy vamos a hablar sobre las visiones plurales, ver cómo esto que decíamos, como que el binarismo hay fenómenos que no llega a explicar, entonces quizás se necesita ampliar un poco la mirada. Entonces, lo que les propongo es esto, para entender a qué se refiere el texto con visiones plurales, recordar, ¿sí? Entender la cultura desde visiones de diversidad y complejidad, ¿sí? La cultura es un fenómeno muy complejo y diverso justamente, ¿sí? La cultura culta, la cultura letrada, la cultura masiva, la cultura popular, que no es lo mismo, no tienen ya límites tan definidos como en otros momentos se pensó, ¿sí? Pensemos esto, a mí me gusta dar estos ejemplos, por ejemplo, de repente nosotros vemos que no sé, en el living de un empresario en la Avenida Libertador hay una pieza de orfebrería hecha por artesanos de Jujuy, o en un casamiento quizás de clase media alta, se bailan piezas de cumbia generadas en otras estratos, en otras comunidades, entonces que también se vehiculizan de forma masiva, ¿sí? Entonces, digamos, cultura letrada, cultura popular, cultura masiva no tienen los límites que tuvieron en otro momento, ¿sí? Y el texto llama a la figura de Clifford Geertz, que es un sociólogo que define a la cultura como un complejo intercambio de significados, ¿sí? Complejo intercambio de significados. Eh, y si lo pensamos en estos términos, ¿sí? La cultura escolar es ese complejo intercambio de significados que estructura a a la institución que nosotros conocemos como escuela. Entonces hay que entender que la cultura escolar no solo, o que la escuela como institución, no solo eh, reproduce la cultura que la alberga, sino que también la escuela, la institución escolar, produce cultura, ¿sí? Piensen que todos nosotros, ustedes que van a ser docentes, ¿sí? Probablemente como docentes van a repetir cosas de su biografía escolar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante revisarlo para tenerlo en cuenta en nuestras prácticas docentes, ¿sí? En toda esta cultura escolar, probablemente va a haber, por un lado, elementos emergentes, o sea, elementos nuevos que vienen a irrumpir en la cultura escolar, elementos residuales, elementos que vienen de culturas escolares anteriores y que se repiten, y algunos elementos dominantes que lo que van a hacer es tratar de congeniar estas dos esferas, digamos, de lo emergente y de lo residual. Es muy probable que la escuela como institución sea muy refractaria a los cambios, ¿sí? Entonces esto es lo que nos llama este texto a pensarlo, a verlo, esto de determinada manera, ¿sí? ¿En qué? En la figura del otro. Me voy yo un cachito, así lo charlamos. La inercia con la que viene la cultura escolar, ¿sí? Probablemente nos invisibilice pensar en el otro, pero tengamos en cuenta, ¿sí? Que si la cultura es ese intercambio de significados, ¿sí? Complejos, también en la cultura escolar hay subculturas. Piensen que los estudiantes son subculturas, los docentes, los preceptores, los nerds, los revoltosos, también forman subculturas, ¿sí? Y si estas subculturas nosotros las entendemos y valoramos sobre todo, ¿sí? Entender al otro como alguien que es distinto pero es igual de valioso que yo. ¿Quién es el otro? El otro es el que no soy yo, justamente, ¿sí? Y entonces quizás si se valoriza la figura del otro, podamos ir hacia lugares más democráticos, ¿sí? Hacia prácticas más inclusivas escolares. Entonces, les dejo acá para ver este
corto que me parece muy interesante. Se llama Hijab. Bueno, entonces, ahora les voy a recomendar, ¿sí? Esta vez tres piezas cinematográficas si tienen ganas de ver alguna, para entender la mirada sobre el otro. La primera es La educación prohibida. La educación prohibida es un documental argentino, ¿sí? No dejen de verlo, por favor, ¿sí? No dejen de verlo. En algún momento, cuando nos veamos cara a cara, lo vamos a probablemente retomar y les voy a contar cómo casi yo salgo en ese documental. Los coristas, una belleza de película, no se la pierdan, solo por el placer cinematográfico, ¿sí? Un grupo de chicos muy complejos, ¿sí? Y dos miradas sobre cómo enseñar a estos chicos, una belleza de película. Y si no la vieron, Zootopia, no pueden no ver esta película si van a ser docentes, una película muy actual de la Disney, ¿sí? Para que no digan que solo les recomiendo películas viejas. Bueno, hasta acá llegamos con De Sarmiento a los Simpson, ¿sí? Así que vamos a ver cómo seguimos trabajando y pensando en la cultura escolar.